Hola traders, en este episodio exploraremos la importancia de saber identificar la estructura del mercado. El conocimiento y la comprensión de la estructura del mercado son fundamentales para evitar pérdidas innecesarias y maximizar las oportunidades de beneficios. Aprenderán a identificar aquellos elementos cruciales para obtener el éxito y la rentabilidad operando los distintos mercados financieros, desde criptomonedas hasta índices y divisas. En este episodio vamos a recorrer el camino desde los conceptos más básicos de la estructura del mercado, mientras nos adentramos hacia niveles más profundos y avanzados. Quiero proporcionarles una comprensión completa y sólida de este tema, independientemente de su nivel de experiencia. Aprenderán a identificar cambios y continuaciones de tendencia, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas y, en última instancia, mejorar sus resultados. Este curso completo irá desde lo básico hasta lo avanzado en la estructura del mercado y les brindará claves y consejos valiosos centrándose en el comportamiento general del mercado y sus dinámicas. Desafortunadamente, muchos traders sufren pérdidas. La mayor parte de la responsabilidad de esas pérdidas es debido a la falta de comprensión de cómo funciona esta estructura. Pero no se preocupen, estamos aquí para ayudarlos a superar ese obstáculo. Desde cómo interpretar gráficos hasta analizar la psicología del mercado, cubriremos una amplia gama de temas que les ayudarán a desarrollar sus habilidades como traders. Les recomendamos que vean todo el video detenidamente, tomen notas para una comprensión completa y, si les resulta útil, apoyen el canal, suscribiéndose y dando like al video. Su apoyo nos permite seguir creando contenido valioso para la comunidad. Sin más preámbulos, vamos con el logo y comencemos con el video. Hola nuevamente traders. Antes que todo debemos saber cómo se comporta el mercado. El mercado tiene dos comportamientos o estados principales. El primero es el de consolidación o acumulación. En este estado el precio aún no tiene una tendencia definida. Se mantiene acumulando órdenes, generando un rango de consolidaciones en las que hay liquidez por arriba y por abajo del rango, pero sin ningún interés de romper todavía. Luego tenemos el otro estado, que es en el cual el precio sale de la consolidación o acumulación y empieza a tener impulsos, expansiones y desplazamientos en una direccionalidad definida por fuera del rango. Y a ese estado lo conocemos como tendencia, que bien pueden ser alcista o bajista, para arriba o para abajo, respectivamente. Es imprescindible el conocimiento de saber identificar los máximos y mínimos en el gráfico para reconocer rápidamente en qué tendencia estamos. Existen dos puntos principales que son H y L. H es alto y L es bajo. H significa high en inglés y L significa low. La tendencia alcista está compuesta por una sucesión de altos y bajos o H y L, seguidos de altos más altos o HH y altos más bajos o HL. Por otro lado, en una tendencia bajista tenemos L y H. L es bajo y H es alto, seguido de bajos más bajos o LL y bajos más altos o LH. Todos estos altos y bajos se consideran máximos y mínimos importantes. Luego de hablar sobre las tendencias alcistas y bajistas, tal vez te preguntarás, ¿cómo se distribuyen los altos y bajos cuando esas tendencias cambian a otra tendencia opuesta? Pues bueno, en un cambio de tendencia de alcista a bajista, el precio va formando altos más altos y altos más bajos, HH y HL respectivamente, hasta que forma un bajo más bajo o LL y a partir de ahí empieza a formar bajos más altos y bajos más bajos o LH y LL respectivamente, lo que indica un cambio de tendencia de alcista a bajista. Ahora bien, cuando el cambio de tendencia es de bajista a alcista, el precio va formando bajos más bajos seguidos de bajos más altos o LL y LH respectivamente, hasta que forma un alto más alto y a partir de ahí empieza a formar altos más altos y altos más bajos o HH y HL respectivamente. Muy bien.
Ahora comencemos con una introducción básica a la estructura del mercado y más adelante profundizaremos sobre los elementos de una estructura de mercado más avanzada. Esta es una estructura de mercado básica. Este será un comienzo ideal para aquellos que tal vez están estudiando esto por primera vez en su vida. En este caso, vemos cómo el precio se encuentra construyendo de forma consistente altos más altos y altos más bajos, lo cual significa que estamos en una tendencia alcista. Cuando estamos en una tendencia alcista, el precio nos hace altos más altos rompiendo al alza de forma consistente cada máximo anterior, mientras los altos más bajos continúan intactos sin romperse. La tendencia alcista se acaba cuando el precio rompe uno de los altos más bajos. Por ejemplo, para mantener esta tendencia alcista, el precio no puede romper este mínimo importante. Cada vez que el precio rompe un máximo importante, lo llamamos pause o quiebre de estructura, lo que significa una continuación de la tendencia actual, siempre y cuando estemos en una tendencia alcista. Es normal que el precio retroceda luego de un pause o quiebre de estructura. Cuando el pause es alcista, se forma una zona de demanda en la que el precio rebota para continuar con su tendencia alcista y romper el alto más alto. Saber identificar máximos y mínimos es importante para saber si la tendencia continuará o cambiará. Sin una identificación adecuada de estos puntos, correrás el riesgo de caer en trampas y operar en el lado equivocado. ¿Qué les parece si ahora pasamos a una estructura bajista básica? Pues bien, en un escenario bajista se aplican los mismos conceptos. Los precios crean consistentemente una serie de bajos más bajos seguidos de bajos más altos. En una tendencia bajista, el precio rompe los mínimos importantes y deja los máximos importantes intactos. Los pause o quiebres de estructura suceden cuando el precio rompe máximos o mínimos importantes. Los pause o quiebres de estructura funcionan tanto en tendencias alcistas como también en tendencias bajistas y son el indicador de que la tendencia actual continúa. Si hay un pause o quiebre de estructura en una tendencia alcista, significa que la tendencia alcista continuará. Si hay un pause o quiebre de estructura en una tendencia bajista, significa que la tendencia bajista continuará. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo lograremos identificar cuáles son los mínimos y máximos importantes? Ahora vamos con el ejemplo de una estructura alcista avanzada. Imaginemos que el precio hace un movimiento alcista como este. Aquí tenemos nuestro bajo o mínimo y también nuestro alto o máximo. Imaginemos que el precio rompió el máximo anterior al alza. Por esa razón, se forma un pause o quiebre de estructura. El punto más alto que toca el precio después de un pause o quiebre de estructura en una tendencia alcista es nuestro máximo importante. Y el punto más bajo que toca el precio antes del pause o quiebre de estructura en una tendencia alcista es nuestro mínimo importante. Antes de que ocurriera el retroceso marcado en color rojo, este se consideraba un máximo importante. Entonces, si era mi máximo importante, ¿por qué entonces no se toma este bajo como el mínimo importante? Sencillo. El mínimo importante en una tendencia alcista siempre será el punto más bajo o mínimo que toca el precio antes del pause o quiebre de estructura. Los máximos y mínimos importantes constituyen las estructuras externas y cada estructura formada dentro de la estructura externa se considera una estructura interna. Normalmente las estructuras externas están en mayores temporalidades y las estructuras internas están en menores temporalidades. Imagínate que la estructura externa está en altas temporalidades. Si bajamos a menores temporalidades, notaremos como dentro de nuestra estructura externa hay un montón de estructuras internas. Si el precio rompe el máximo importante hacia arriba, creando una ruptura de la estructura, es decir, por fuera de la estructura externa superior,
El BOS o quiebre indicará una continuación de la tendencia alcista. Sin embargo, si en una tendencia alcista el precio cae por debajo del mínimo importante, que también es nuestra estructura externa inferior, entonces es una señal de cambio de tendencia. El comportamiento del precio en las estructuras internas no afecta en nada a las estructuras externas, siempre y cuando no se rompan los máximos o mínimos importantes de la estructura externa. Si el precio rompe los mínimos de una estructura interna, lo llamamos trampa de osos. Y si rompe los máximos, lo llamamos trampa de toros. ¿Por qué? Porque como les había comentado anteriormente, el comportamiento del precio dentro de las estructuras internas no afecta en nada a las estructuras externas. Y las estructuras internas están llenas de falsos quiebres de estructuras en menores temporalidades. Los falsos quiebres dentro de las estructuras internas son muy comunes. Por eso, solo se recomienda operar los impulsos. No operes los retrocesos a menos que no tengas conocimientos más avanzados de la estructura del mercado. Así que mientras el precio continúe por encima del mínimo importante en una tendencia alcista, entonces el precio continuará con la tendencia alcista. Y si rompe por debajo del mínimo importante, es un claro cambio de tendencia. Y si rompe por encima del máximo importante, es un BOS y continuación de la tendencia. Los mínimos y máximos de la estructura externa son el rango de precios que vamos a negociar hasta no romperse por encima del máximo importante o por debajo del mínimo importante. Ahora pasemos al análisis de una estructura bajista avanzada. El máximo importante inicia una onda descendente que termina en un quiebre de estructura bajista. Tenemos este mínimo importante, el cual indica el punto más bajo que alcanzó el precio después del quiebre de estructura bajista y por ende será nuestra estructura externa inferior. Después, el precio hace un retroceso para rebotar nuevamente a la baja, lo cual confirma la continuación de la tendencia bajista que desató nuestro BOS o quiebre de estructura bajista. Sin embargo, existe otra posibilidad de que el precio simplemente tome liquidez de esa estructura externa inferior y luego rompa y cierre por encima de nuestro máximo importante, causando así lo que se conoce como cambio de tendencia. Si el precio rompe el máximo importante en una tendencia bajista, esto indicará un cambio de tendencia. Sin embargo, si el precio rompe el mínimo importante en una estructura bajista, será una continuación de la tendencia bajista. Ahora pasemos a definir los BOS o quiebres de estructura. En términos sencillos, es cuando el precio rompe los máximos importantes en el caso de una tendencia alcista o cuando rompe los mínimos importantes en el caso de una tendencia bajista. Primero desarrollemos los quiebres de estructura en una tendencia alcista y luego pasaremos a definir los quiebres de estructura en una tendencia bajista. En una estructura alcista podemos notar cómo el precio se encuentra haciendo altos cada vez más altos y cuando se supera el máximo anterior se produce lo que se llama BOS o quiebre de estructura. Sin embargo, existen reglas para definir si un quiebre de estructura es válido o inválido. La primera regla es que el nuevo máximo debe superar al máximo anterior con cuerpo de vela. Si el quiebre no es con cuerpo de vela, se considera un falso quiebre y por ende no tendrá relevancia en nuestros análisis. Es obvio que para tener relevancia debe ser un quiebre de estructura válido. Si no sabes cuál es el cuerpo de la vela, aquí te muestro un esquema de cómo está estructurada. Un quiebre de estructura será válido cuando el precio rompa el máximo anterior y cierre por encima de él con el cuerpo de una vela. Cuando sucede un quiebre de estructura, esto significa una continuación de la tendencia. Se considera un quiebre de estructura aunque el precio haya retrocedido de forma inmediata luego de cerrar con cuerpo de vela. En este caso,
estamos en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el precio se encuentra haciendo máximos cada vez más altos y porque el precio generó un BOS, lo que significa una continuación de dicha tendencia alcista. Cuando tenemos un BOS válido, se forma un rango entre los dos puntos de la estructura externa y dichos puntos están formados por los máximos y mínimos importantes. Si el precio vuelve a romper nuestro máximo importante y cierra por encima de la estructura externa superior, eso significará que se formó un BOS o quiebre de estructura y la tendencia alcista continuará. Sin embargo, si después de un BOS o quiebre de estructura válido, el precio rompe por debajo del mínimo importante que forma la estructura externa de abajo y además también cierra con cuerpo de vela por debajo de él, esto significará que se terminó la tendencia alcista actual y ocurrirá un cambio de tendencia. Es normal que el precio se mueva en ambas direcciones por dentro de nuestra estructura externa. Sin embargo, los quiebres de estructura serán efectivos solo cuando sucedan por fuera de la estructura externa y no tendrán relevancia si suceden en la estructura interna. Ahora bien, veamos otro ejemplo. Como podrán notar, en esta acción del precio no tenemos una clara tendencia. Parece ser una tendencia alcista. Sin embargo, el precio no logró cerrar con cuerpo de vela por encima del último máximo importante. Por esa razón, no se considera que haya sido un quiebre de estructura válido. Tal vez muchos se preguntarán, ¿por qué no tomo este BOS como un quiebre de estructura válido? La razón es que es un M-BOS, es decir, un quiebre de estructura interna, por lo cual no tendrá validez a menos que sea un quiebre de estructura externa. Entonces, si no hay un BOS válido, eso significa que la tendencia actual no continuará y hay posibilidades de que ocurra un cambio de tendencia. En este caso, el precio pasaría de alcista a bajista. Sin embargo, habrá que ser pacientes y esperar que el precio cierre con cuerpo de vela por debajo del mínimo importante que forma la estructura externa de abajo. Hasta que eso no ocurra, seguiremos en una tendencia alcista. Después de un quiebre de estructura inválido pueden suceder dos cosas. La menos común, pero que también ocurre, es que el precio baja a tomar liquidez de alguna zona de demanda del M-BOS para continuar al alza. Es muy raro que ocurra. Pero la más común es que el precio baja a romper el mínimo de la estructura que no logró hacer el quiebre de estructura con cuerpo de vela. Entonces, en ese caso, ¿cuál tú crees que podría ocurrir? ¿Uno o dos? Pausa el video, ve a la caja de comentarios, deja tu respuesta y luego vuelve a darle play. La número 2. Excelente. Continuamos con otro ejemplo de quiebre en una estructura bajista. El precio retrocede y luego hace un quiebre de estructura bajista. ¿Por qué es un quiebre? Sencillo, porque el precio retrocede, nos crea un máximo importante, después cae desde ese máximo y rompe a la baja para después cerrar con cuerpo de vela por debajo del mínimo importante que también es nuestro mínimo más reciente. La estructura externa se forma tomando como rango nuestro mínimo y máximo importante. Si estamos en una estructura bajista y el precio rompe el máximo importante y cierra por encima de la estructura externa de arriba con cuerpo de vela, eso significará un cambio de tendencia de bajista a alcista. Ahora desarrollemos un poco más el gráfico. Imaginemos que luego de marcar nuestro BOS, el precio vuelve a romper la estructura hacia abajo. Sin embargo, el precio no generó otro BOS ya que no hubo un cierre con cuerpo de vela. Nuestra estructura externa superior continuará siendo la misma hasta no obtener un nuevo BOS o quiebre y nuestra estructura inferior cambia a nuestro mínimo más reciente. Vamos a desarrollar el precio un poco más. Ahora sí tenemos un quiebre de estructura válido. ¿Por qué?
porque el precio cerró con cuerpo de vela y no solamente con la mecha. Ahora cambiaremos nuestros máximos y mínimos importantes, es decir, nuestros puntos de estructura externa, porque hay un nuevo BOS, y nuestros máximos y mínimos importantes siempre serán el máximo y mínimo más reciente después de un BOS válido. Hasta no tener un BOS válido, no podemos mover nuestro mínimo importante. En este caso, lo movimos porque obtuvimos un nuevo BOS válido. De igual forma, si el precio rompe nuestro máximo importante y cierra por encima de nuestra estructura externa con cuerpo de vela, eso significará un cambio de tendencia. Ahora bien, si el precio sube, rompe el máximo, pero no cierra con cuerpo de vela por encima de la estructura externa, entonces no significará ningún cambio de tendencia. Otra cosa que también puede suceder, si el precio después de romper arriba y no cerrar con cuerpo de vela viene y rompe debajo y cierra con cuerpo de vela por debajo de nuestra estructura externa, entonces sí significará una continuación de la tendencia bajista y moveremos nuestra estructura externa de abajo a nuestro mínimo más reciente. Ahora pasemos al siguiente tema de este episodio, los shorts o cambio de tendencia. Imaginemos que este es el precio. Trazando esta línea roja, pudimos identificar que este es nuestro máximo y este es nuestro mínimo. También tenemos un quiebre de estructura al alza. ¿Por qué? Porque el precio rompió el máximo anterior y cerró por encima de él. También tenemos nuestro rango operativo formado por el punto superior de la estructura externa, que también es nuestro máximo anterior, y el punto inferior de la estructura externa, que también es nuestro mínimo. Ahora bien, ¿qué significa eso de rango operativo? El rango operativo está formado por la estructura externa superior e inferior. Dicha estructura externa está formada por nuestro máximo y mínimo, y ese máximo y mínimo depende de un quiebre de estructura para estar formado. Sin un quiebre de estructura no podemos tener un rango operativo. Por ende, lo primordial es ubicar dónde está el quiebre de estructura. El precio siempre hace un retroceso después de un quiebre de estructura en la mayoría de los casos. Después del quiebre, el precio vuelve al rango operativo. Mientras el precio no rompa por fuera del rango operativo, se seguirá moviendo dentro de él. En este momento pueden ocurrir dos cosas. La primera es que el precio puede terminar su retroceso y continuar con su tendencia alcista, en cuyo caso obtendríamos otro quiebre de estructura y por ende otro rango operativo. El precio quiebra la estructura al alza nuevamente, lo cual significa que la tendencia alcista continuará. Luego marcamos nuestros máximos y mínimos y por último nuestro rango operativo, que comienza en el mínimo antes del quiebre y el máximo después del quiebre, exactamente en cada extremo de nuestra estructura externa. Entendidos todos estos conceptos, imaginemos que el precio hace un retroceso. Como ya saben, es común que el precio retroceda luego de realizar un BOS o quiebre de estructura, y el retroceso siempre es dentro de nuestro rango operativo para luego rebotar al alza. Ahora imagina que en vez de continuar subiendo, el precio empieza a caer por debajo de nuestro mínimo y rompe el rango operativo por fuera de nuestra estructura externa. Si el precio rompe el mínimo de nuestro BOS o quiebre de estructura, se produce un short o cambio de carácter,